Bien, entonces hoy arrancamos en el capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21 de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, del 21 al 52. Y ¿sabés? Si yo le pondría un título a este mensaje, a mí me gusta poner títulos, me parece que hay que poner títulos. El título de este mensaje sería Ejemplos. Ejemplos. En estos versículos del 21 al 52 vamos a ver 3 ejemplos bíblicos de personas, de vidas que nos enseñan a vos y a mí. Qué bueno, ¿no? Es recibir ejemplos bíblicos. En un mundo, una sociedad donde hay una crisis de ejemplo, donde el liderazgo está en crisis, donde los líderes políticos no son ejemplos, donde los líderes sociales no son ejemplos, donde incluso algunos líderes religiosos son una vergüenza. Qué bueno es ver en la palabra de Dios ejemplos que nos enseñen a nosotros. Y vos sabés, desde que conocemos a Cristo, vos y yo, ¿a qué se nos desafió? A seguir el ejemplo supremo, el modelo supremo, el Señor Jesús. Pero, decime la verdad, si a veces ese ejemplo no te parece lejano. Y bueno, porque Él es Dios, ¿viste? Él, claro, reaccionaba así porque era Dios hecho hombre. Y hablaba así porque era Dios hecho hombre. Y no era tentado como soy tentado yo porque era Dios hecho hombre. Parece que ese ejemplo nos queda lejano, el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero como cristianos debemos seguir al Maestro, a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Pero, ¿sabés? Dios nos puso ejemplos más cercanos. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nos bajó la escala, o sea, hay una escala antes, ¿viste? Del Señor Jesús, el modelo supremo. Sean imitadores de mí, ya tenemos ahí un ejemplo que seguir. Y imiten a los que como yo se comportan, imiten la conducta de ellos. Porque ejemplo les hemos dado, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un ejemplo de hijo de Dios. ¿Y cuántos ejemplos bíblicos tenemos que nos enseñan? Pero, ¿sabés? Yo creo que además de ejemplos en la Biblia, yo creo y lo he experimentado, también tenemos ejemplos contemporáneos. George Mueller, Moody, Spurgeon, ¿sí? Más acá. Y aún creo que tenemos ejemplos al lado nuestro. Mirá, hermano, seguramente en tu vida vos tenés ejemplos, yo los tuve. Hermanos que en algún aspecto de su vida eran ejemplo para mí. Ejemplo de conocimiento bíblico, ejemplo de compromiso con la obra, ejemplo de santidad, ejemplo de servicio. Bien, esos referentes tenemos que seguir, esos ejemplos tenemos que imitar. Imiten su conducta, imiten su fe, porque ejemplo les hemos dado, decía el apóstol Pablo. Vamos a ver entonces ejemplos, 3 ejemplos en esta noche que nos enseñan. Y el primer ejemplo es un matrimonio. ¿Y de qué es ejemplo este matrimonio? Ejemplo de obediencia. Y es el matrimonio de María y José. Y mirá por qué digo que es ejemplo de obediencia. Dice el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. O sea, Jesús tenía 8 días de vida, ahí se le ponía el nombre. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre José. ¿Dice así? No. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Le pusieron por nombre qué? Jesús. Y aclara la Biblia, el cual no le habían elegido los padres. Ahí está Hernán y Piqui. Tenemos noticias de que van a ser, si Dios lo permite, le han dado fecha para la próxima semana, van a ser papás. Y seguramente con cuánto habrán hablado y negociado el nombre de su bebé que van a hacer, si Dios lo permite. Y tachado este y se pelearon por el otro, hasta que quedó uno. Y eligieron un nombre. Pero mirá, dice que este matrimonio era obediente. ¿Por qué? Porque no le pusieron el nombre que querían. No le pusieron a su hijo el nombre que ellos eligieron. Le pusieron al niño, le pusieron por nombre Jesús. Y aclara la Biblia, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
Antes que María quedara embarazada, cuando era una adolescente y estaba comprometida, desposada con José, el ángel se le aparece a María, ¿te acordás? Y tiene gran temor y le dice el ángel Gabriel, no temas, porque ahora vas a dar a luz un hijo, vas a quedar embarazada, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo y le vas a poner un nombre, le vas a poner Jesús, lo vas a llamar Jesús. Y a José, en otro momento, cuando este muchachito adolescente también estaba turbado, vos pensás que María podía tener 15, 16, 17 años. Allí José, otro jovencito, el novio de María, con el cual estaba comprometido, y era un compromiso irrevocable. No era un compromiso como lo conocemos nosotros ahora liviano. El que estaba comprometido, prácticamente esa relación era irrevocable. Sí o sí se tenían que casar. Y José se entera que su novia, con quien se iba a casar, con quien estaba desposado, está embarazada. Imagínate la mente de ese muchacho. Me fui infiel, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo hizo esto María? Dice, estaba turbado, pensando en estas cosas. Y cuando estaba turbado pensando en estas cosas, dice que un ángel le habló en sueños y le dijo, María, José, no temas, no tengas temor de recibir a María, no te fue infiel, no lo tiene con otro hombre. Lo que ella tiene en su vientre es del Espíritu Santo. Y va a quedar embarazada y va a dar a luz y llamará su nombre Jesús. Y aquí vemos un matrimonio obediente, en primer lugar, obediente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a María, se va a llamar Jesús. Dios le dijo a José, se va a llamar Jesús. Y dice que ambos le pusieron por nombre Jesús. ¿Y sabés qué es esto? Aceptar la voluntad de Dios para la vida. Porque no era solamente un nombre, era una terrible situación. Era una terrible situación. María estaba embarazada. Imagínate la crítica, la murmuración, el rechazo, el repudio de sus familiares, de su mamá si la tenía, de sus parientes, de sus vecinos, del pueblo. Era terrible, estaba embarazada. Y dice Mateo, capítulo 1, que José quería dejarla en silencio. ¿Sabés que por mucho tiempo creí que José era bueno y quería dejar la cosa así como estaba y seguir adelante? No, lo que dice ahí la Biblia es que José quería dejarla. Carta de repudio, un divorcio de bajo perfil, como era un hombre bueno, no quería hacer un escándalo de esto. Quería darle una carta de repudio, mirá María, hasta acá llegamos, seguí con tu vida, yo sigo con la mía, hasta acá llegamos, me fuiste infiel. Y pensándole en estas cosas, el ángel le habló en sueños. Pero ¿entendés la terrible situación? No es el nombre Jesús. Esta mujer y este hombre, este matrimonio, aceptaron la voluntad de Dios para su vida. Se va a llamar Jesús, pero esta va a ser la situación. Van a tener que soportar la burla, el escarnio, la ignominia, el rechazo, el repudio de la sociedad para llevar este proyecto adelante. María, en tu vientre tenés al Mesías, será llamado Hijo del Altísimo. Y Dios le dará el trono de David, su padre, y su reinado no tendrá fin. Es el Mesías, pero para llevar adelante este proyecto van a tener que sufrir. Y ellos quisieron, aceptaron la voluntad de Dios. Y hermanos, acá hay una primer gran enseñanza. ¿Aceptamos nosotros la voluntad de Dios? ¿Aceptamos lo que Dios ha estipulado para nuestra vida? ¿No es verdad que muchas veces vamos por la vida renegando con lo que nos tocó? ¿Por qué nací gordito? ¿Por qué tengo esta tendencia a engordar y tengo ojos marrones y el otro tiene ojos claros y es rubio? ¿Por qué nací en una familia carenciada y el otro nació en una familia acomodada? ¿Por qué nací en Argentina y no nací en Italia? ¿Por qué nací con esta enfermedad que arrastro de nacimiento y los otros no la tienen? Y vivimos renegando con lo que Dios ha designado, ha establecido, ha estipulado para nosotros y no aceptamos la voluntad de Dios. Vivimos renegando con lo que nos tocó. María dijo, he aquí tu sierva. Así le dijo al ángel. ¿Esto es lo que va a venir? He aquí tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Estaban aceptando la voluntad
de Dios para su vida. No eligieron el nombre, no eligieron la situación, pero la aceptaron. Era un matrimonio obediente a Dios, pero un matrimonio también, mirá, obediente a su palabra. Leemos ahí versículo 21 que a los 8 días iban a circuncidar al niño. Y dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, estos son 40 días desde el nacimiento del niño, 40 días después es el tiempo de la purificación. Ahora, repará en esta frase que va a venir ahora, según la ley del Señor. Escuchá bien, escuchá cuando leamos ahora la Biblia, esta frase, según la ley del Señor. Dice entonces que a los 8 días circuncidaron al niño. 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito ¿dónde? En la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer a lo que se dice ¿dónde? En la ley del Señor, un par de palomas. ¿Te das cuenta? A los 8 días, circuncisión. ¿Por qué? ¿Quién lo decía? La ley del Señor. A los 40 días, purificación. ¿Por qué? ¿Quién lo decía? La ley del Señor. Ofrecieron 2 tórtolas, 2 palomas. ¿Por qué? ¿Quién lo decía? La ley del Señor. Versículo 39. Mirá, después que María y José habían cumplido con todo lo prescripto, ordenado, ¿dónde? En la ley del Señor volvieron a Galilea. Hermanos, un ejemplo de obediencia a este matrimonio, porque no solamente eran obedientes a Dios, sino eran obedientes ¿a qué? A la ley del Señor. ¿Y qué es la ley del Señor? La palabra de Dios, la Biblia. Esta es la ley del Señor. ¿Quién determinaba que a los 8 días se circuncidaba, a los 40 se purificaba, que se ofrecía tórtolas, que se subía a Jerusalén? Cuando vivías a 25 kilómetros de distancia había que subir a Jerusalén a celebrar la Pascua. La ley del Señor. Y vos ves este matrimonio obedeciendo a Dios y a la palabra de Dios. Y hermanos, creo que estamos en un mundo y en una época de la sociedad, de este país amado, donde vamos a tener que decidir qué hacemos con la ley del Señor. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto como hijos de Dios? ¿Qué hacemos con esto como iglesias de Dios? ¿Cómo puede ser que haya iglesias de Dios que vivan doble vida? Que prediquen autoayuda? Que cierren el libro porque no conviene hablar estas verdades, porque son muy duras. Y entonces hay que hablar lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué vamos a hacer con la ley del Señor? Tenemos que decidir, hermano, ¿qué vas a hacer con la ley, con la Biblia? Cuando Dios te habla de ser santo, cuando la ley del Señor te dice un jueves o cuando abrís la Biblia y lees en la palabra de Dios, sean santos porque yo soy santo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a tu casa a meterte en esa página pornográfica? ¿Qué vas a hacer con la Biblia? ¿Vas a volver a permitirte ver películas elevadas de tono? ¿A tener amistades que en el mundo que te hacen hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios? ¿A quién vas a obedecer? ¿Qué vas a hacer con la ley de Dios? Cuando la ley de Dios nos dice que tenemos que predicar el Evangelio, cuando la ley de Dios nos dice que guardemos la unidad en el vínculo de la paz, ¿vamos a seguir peleándonos por pavadas? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decidir hoy qué vamos a hacer con la Biblia. Tantas cosas nos enseña la palabra de Dios. Y parece que apagamos el televisor, cerramos la Biblia, es como apagar el televisor y olvidarnos. Salimos de acá, cerramos la Biblia, hablamos de la guerra, no está mal, nos saludamos, hablamos de la guerra, pero ¿qué vamos a hacer con lo que cada jueves, cada domingo, cada sábado y cada día, cuando abrís la palabra de Dios, la ley del Señor te enseña? Esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Tenemos que decidir qué hacemos con esta, no tenemos que ser hipócritas. Predicar esto y vivir otra cosa. Tenemos que decidir si obedecemos o no obedecemos a la ley del Señor. Este era un matrimonio obediente a Dios y obediente a la ley del Señor. Lo leíste conmigo. Quiero decirte algo sobre la obediencia, algo que encuentro en la Biblia. Escucha bien, esto es una regla.
No todo obediente va a ser bendecido. ¿Escuchaste? No todo obediente va a ser bendecido. Dios quiere bendecir a los obedientes, pero ahora te lo explico. No todo obediente va a ser bendecido. Si no, preguntale a Juan el Bautista, se habló de eso el jueves pasado. Le cortaron la cabeza por ser obediente a Dios. Le cortaron la cabeza y la trajeron en una bandeja, ¿sí? Por decir la verdad, por ser fiel y comprometido. ¿Cómo le fue? Y humanamente no le fue bien. ¿Por qué no todo obediente? Y pregúntale a Jeremías, ese profeta que sufrió tanto. Persecución, cárcel, tantas cosas, por ser obediente a Dios. ¿Por qué no todo obediente sí o sí va a ser bendecido? Porque hay algo que a veces dejamos de lado, que es la soberanía de Dios. Dios establece cosas para tu vida y para mi vida con un propósito determinado. Y Él es soberano y Él decide. Y Él decidió que Juan el Bautista termine así. Y que Jeremías le pase así. No todo obediente es bendecido. Pero si querés ser bendecido, esta es la otra parte de la regla, tenés que ser obediente. ¿Se entiende? No todo obediente es bendecido. ¿Por qué? Porque está la soberanía de Dios y no podemos soslayarla, no podemos pasarla por alto. No somos más que Dios, no le torcemos el brazo a Dios. Está lo que Dios decide. Pero si querés ser bendecido, sí o sí tenés que ser obediente. Eso lo enseña toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es papá. ¿Qué relación eligió para relacionarse con nosotros? La relación de padre. No de un déspota, no de un tirano, de un padre. Y todos los que somos padres, si tenemos un hijo rebelde, ¿qué vamos a hacer? Y lo vamos a corregir, lo vamos a disciplinar en amor, porque no queremos que destruya su vida. Pero si tenemos un hijo obediente, ¿qué queremos hacerlo? Queremos premiarlo. Queremos premiarlo. Ese es Dios. Así actúa Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Hermanos, que aprendamos de este ejemplo de matrimonio. Obediente a Dios y obediente a la palabra de Dios. Que podamos decir como María, acá están tus siervos. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. En segundo lugar, el segundo ejemplo que nos trae este relato, el segundo ejemplo que nos enseña en esta noche, ya no es un matrimonio, sino que es una anciana. Y vos decís, vos viste cómo están desvalorizados los ancianos en esta sociedad. Vos viste, ¿no? Están totalmente descartados. En las sociedades orientales todavía se los valoriza, se los tiene en cuenta, se les pide consejo, pero en nuestra sociedad occidental y de consumo somos descartables. Yo ya me estoy preparando porque estoy entrando, ¿viste? Así que Pablo, también vos preparate. Claro, ¿qué me puede enseñar una anciana? Mirá, esta anciana nos va a enseñar cosas que sabemos, pero es palabra de Dios, es la ley del Señor. Y si la sabemos y la aprendemos, tenemos que aplicarlas. Versículo 36 dice que cuando llevaron a Jesús al templo, con 40 días, según la purificación, dice que en el templo estaba también allí Ana, capítulo 2, versículo 36, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y dice la Biblia, de edad muy avanzada. Creo que esta cuenta la hicimos alguna vez, pero ¿cuán avanzada era su edad? Dice, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. O sea, si haces la cuenta conmigo, tenemos 84 años de viudez y antes de eso había vivido 7 años de casada. Así que 84 más 7, sacando el celular, ¿viste? Porque ya la mente, hacemos toda la cuenta con el celular. 84, Gallardo. 84 más 7. Le soplaron. 84 más 7, 91. Ahora, también tenemos que agregarle a eso los años que tenía antes de casarse. Se casaban normalmente las mujeres muy jovencitas, 15 años. De mínimo, podés ponerle. 91 más 15, 106. 106, 103, 102, más de 100.
Mirá si era de edad avanzada. Ahora, ¿qué nos puede enseñar una mujer tan grande? Mirá, lo primero que nos enseña, versículo 37, dice, era de edad muy avanzada y no se apartaba del templo. Y no se apartaba del templo. ¿Sabes qué nos enseña esta anciana? ¿Ejemplo de qué es? De estar donde tenemos que estar. ¿Dónde tiene que estar un hijo de Dios? En la casa de Dios. La iglesia. ¿Dónde tiene que estar un cristiano? En la iglesia. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Ah, mi lugar en el mundo es una cabañita en el lago Traful. No, tu lugar en el mundo es la casa de Dios, porque vos sos un hijo de Dios. Y esta mujer anciana, con todos sus achaques, nos enseña que esto, que a pesar de sus achaques, no dice la Biblia, pero se la cuenta, más de 100 años, reuma tenía, artrosis tenía, colesterol tenía, seguramente la presión alta, los parámetros se empiezan a descontrolar. Vos sabés que hace 2 días tuve una reunión familiar con mis hermanos, ¿no? Hace un montón que no nos encontrábamos. 67, la mayor, 68, la hermana del medio, y 60, los mellizos. Yo soy mellizo con mi hermano. Así que tenés 67, 68, dije, me mata. Che, borren esto, por favor. 67, 65, 60, encima de la del medio. 67, 65, 60. ¿Sabés de qué hablamos los primeros 40 minutos? Fue un catálogo de enfermedades. Che, ¿qué pastilla toma para la presión? Y yo tomo Soltolol, que se y así, ¿no? Y el colesterol, ya me empieza a doler los huesos por el reuma. Todo con los dolores. 40 minutos hablando de enfermedades. Pero esta anciana me enseña, es un ejemplo. Porque seguramente tenía muchas más cosas que yo. Sin embargo, ¿dónde estaba? En la casa de Dios. De día y de noche, dice la Biblia, en la casa de Dios, donde tenemos que estar. ¿Por qué? Porque es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. No es en tu casa, es cuando los hermanos están juntos y en armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Por eso me alegré con los que juntos decían, a la casa de Jehová iremos. Ese es tu lugar, ese es mi lugar, donde tenemos que estar. Esta anciana nos enseña a estar donde tenemos que estar. ¿Qué más? ¿Qué ejemplo de qué es esta anciana? Ejemplo de servicio. Porque no solo que estaba en la iglesia, sino que servía, dice el versículo 37, de noche y de día, con ayunos y oraciones. Servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Va a haber un momento en la vida donde, hermanos, no vamos a poder hacer lo que se pretende hacer ahora en San Nicolás, ¿no? Apoyando a esta iglesia, una tarima, paredes de Durlock, pintar el frente, el trabajo que le espera a los hermanos que van. Lamentablemente yo no voy a poder ir, yo ya no me puedo agachar al cajón de abajo. Lilian está dura, está allá atrás porque está dura. Desde el viernes pasado que está dura, y no hay corticoide, doctor, no hay nada, que tomó todo. Ahí está. Claro, llega un momento donde el cuerpo no te acompaña. Pero entonces, ¿qué? ¿Dejás de servir al Señor? Mira, tengo una noticia. En el reino de Dios nadie se jubila. En el reino de Dios no hay jubilación. Podés servir al Señor hasta el último día de tu vida. Y yo quiero eso para mí. Yo quiero estar en la casa de Dios hasta el último día de mi vida. Hasta que no pueda venir más. Y quiero servir en la casa de Dios hasta el último día de mi vida. Es lo que Dios nos enseña. ¿Qué es esto de jubilarse, retirarse? Me cobro la jubilación y me voy al interior a descansar. No hay descanso. En el cielo vas a descansar. En el cielo va a haber una fiesta terrible. Ahí te vas a alegrar y vas a descansar. Cuando estés en la presencia de Dios. Mientras tanto, no. Te vas a jubilar en esta tierra de tus trabajos, pero
no del reino de Dios, no de servir a Dios. Y podemos servir a Dios hasta el último momento de nuestras vidas. ¿Cómo servía esta mujer viejita al Señor? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque no lo servía con su cuerpo, no podía. Entonces, ¿qué hacía? Ayuno y oración. Ayuno y oración. Hay una hermana mayor de la iglesia que no está viniendo a las reuniones. Es tan mayor que ya está en esta situación, no puede venir. Pero ella me dice: Walter, todos los días oro por vos. Todos los días oro por vos. Me emociona. Eso es lo que yo necesito. ¿Sabés? Cuando los ejércitos salían a pelear, cuando el pueblo salía a pelear, al frente de batalla iban los varones, los jóvenes. ¿Y quién se quedaba en la retaguardia? Las mujeres, los niños y los viejos. Ahora, ¿qué hacían? ¿Se quedaban durmiendo la siesta? No. Se quedaban preparando comida para los soldados del frente, se quedaban haciendo armas para los soldados del frente, se quedaban arreglando armas para los soldados del frente, vestimenta, botas. Eso es la retaguardia. Nadie se baja del servicio activo. Todos vamos a ser siervos activos hasta el final. Y esa es la retaguardia que necesita la iglesia, un cuerpo de oración. Cuando ya tu cuerpo no dé más, en tu casa podés estar orando por los pastores, por los misioneros, por los líderes de ministerios, por la necesidad de los hermanos. Gloria a Dios. Esa es la retaguardia, hermano, de un ejército que avanza, que triunfa. Una retaguardia activa, que no renuncia, que no se jubila, que está activa, sirviendo al Señor como puede, con ayunos y oraciones. Ojalá tengamos en esta iglesia ese tipo de retaguardia. Un grupo de hermanos mayores que ya no pueden servir activamente al Señor, pero lo que hacen en sus casas, en la silla de rueda, aún en la cama, claman a Dios del cielo por la casa y la obra de Dios. Amén, amén. Esta anciana es ejemplo de qué, ejemplo de estar donde tengo que estar, ejemplo de servicio. En tercer lugar, ejemplo de un corazón alegre, dice el versículo 38, está presentándose en la misma hora, no se quejaba, típico de la vejez, ¿no? No se quejaba, sino que hacía, daba gracias a Dios. Yo quiero ese corazón. Un corazón agradecido. En vez de quejarse, daba gracias. Y ¿sabes? La gratitud y la alegría y el gozo tienen que ver con el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor y en segundo lugar, ¿qué es? Gozo. Y vamos ahí a Efesios capítulo 5, versículo 17. Vas a ver que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 17, mirá. Qué claro la palabra. Dios te dio el Espíritu Santo, habiendo oído la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, y habiendo creído, ¿qué pasó? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo está en vos, pero ahora tenés una obligación, tenés una responsabilidad. No lo va a hacer Dios, lo tenés que hacer vos con vos mismo. ¿Qué tenés que hacer? Ser lleno del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, como si te embriagara. Dice Efesios 5, 17, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que no se embriaguen con vino, lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que quiere Dios? Te lo dio. ¿Qué quiere ahora? Que el Espíritu Santo avance en vos y tome el control de tu vida, te embriague, te conduzca, te dirija, que seas lleno del Espíritu Santo. Y eso lo tenés que hacer vos, no poniéndole resistencia, leyendo la palabra, conectándote con Dios, dándole cabida en cada decisión de tu vida. Sean llenos del Espíritu Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo, mira, va por la vida hablando la palabra de Dios, va por la vida cantando y alabando al Señor. Y dice el versículo 20, va por la vida dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que está lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 19, va por la vida hablando entre ustedes con salmos. No va diciendo pavadas,
va por la vida hablando lo que hay en su corazón. Y está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va hablando? ¿Palabra de hombre? No, palabra de Dios. Va hablando salmos, va hablando la palabra. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca. Y esta es una boca que se hable porque este corazón está lleno del Espíritu Santo, de palabra de Dios. Aquel que está lleno del Espíritu Santo va por la vida hablando palabra de Dios. Va por la vida cantando, dice el versículo 19, con himnos y cánticos. Va cantando y alabando a Dios con himnos y cánticos. ¿Cómo? ¿De qué tipo? Espirituales. No canta pavadas. En estas vacaciones tuvimos muchas horas de manejo, de viaje. En algún momento había que darle gusto a Carola. Entonces, y bueno, había que poner a Camilo. Querido Camilo, amigo mío. Menos profundidad que un charco. No era muy mala o sea, no tenían así un doble sentido feo, nada. Pero menos profundidad que un charco. No. El que está lleno del Espíritu Santo va cantando canciones con mensaje, con contenido, con profundidad. Va hablando palabra de Dios, va cantando himnos y cánticos no superficiales, espirituales. ¿Y qué más? Dice la palabra de Dios, y a esto quería llegar, el versículo 20, y va por la vida dando siempre gracias por algo. No, ¿cómo dice la palabra? Por todo. Gracias por el día, Señor, gracias por esta taza de café, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo. Un corazón agradecido. Va por la vida cantando, va por la vida hablando palabra de Dios, va por la vida dando gracias por todo. Ese es un corazón agradecido. Dando gracias por todo en el nombre, va dando gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Esta mujer estaba llena del Espíritu Santo. Esta anciana a mí me enseña. ¿Por qué? Porque me dice dónde tengo que estar, me dice cómo tengo que servir, me dice qué disposición, qué corazón tengo que tener, un corazón agradecido. Y en último lugar, dice el versículo 38, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos. Era una ancianita que a pesar de su edad, a pesar de sus achaques, hablaba del niño. ¿Y quién es el niño? El Señor Jesús. Jesús es el niño. Hablaba de ese niño a todos los que esperan, a todos los que quieren oír que hay un Redentor, que hay un Salvador, a todos los que quieren recibir la palabra. Un viejito predicando el Evangelio, una mujer que me enseña, Ana, una anciana. Y terminamos viendo en tercer y último lugar el tercer ejemplo. Hablamos de que hay un matrimonio que es ejemplo, que hay una anciana que es ejemplo, y por último vemos un adolescente que es ejemplo. Y acá presten atención los adolescentes, pero vamos a aprender todos, porque este adolescente es el Señor Jesús. Y sabés que este pasaje es único, porque no sabemos nada del Señor Jesús, desde su nacimiento, su circuncisión, la purificación. Este pasaje cuando tiene 12 años, y de ahí la Biblia va a saltar a los 30 años del Señor Jesús. Ahí la Biblia hace silencio y nos regala esta etapa maravillosa, esta etapa que está asociada en nuestra sociedad con la rebeldía, ¿verdad? La adolescencia. Pero este adolescente nos enseña al revés. Nos enseña cómo debe ser un adolescente cristiano y cómo debemos ser nosotros también. Este adolescente ya no es solamente un hombre, es Dios hecho hombre, es el Señor Jesús. Y tiene 12 años. Y leemos allí en el versículo 41, dice que había pasado el tiempo, ya este nene tenía 12 años, e iban sus padres, José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, estos padres anduvieron camino de un día. O sea, claro, era una multitud que subía a Jerusalén.
Todo ese pueblo, todo ese vecindario tenía que subir a Jerusalén para la Pascua. Así que cuando regresaban era otra caravana terrible que volvía. Claro, María y José habrán pensado, Jesús viene con el primo, con los vecinos, con los conocidos, estaban tranquilos. Va en la caravana con nosotros, eran tanta cantidad de gente que por un tiempo no lo buscaron. Pero cuando lo empiezan a buscar, no lo encuentran. ¿Te pasó alguna vez? Nosotros perdimos a Federico, lo perdimos, 30 minutos, creo. ¿30 habrán sido? 40. Para mí fueron 100 años. Me esguincé, me quedé difónico de gritar, me caí por las escaleras, cualquier cosa. Hice papelones. Socorro, SOS, hacía, prendía luces, apagaba, gritaba. Bueno, Lilian no te cuento. Ya ella volaba. ¿Nunca te pasó? Bueno, ellos lo perdieron, lo empezaron a buscar. Y dice la palabra de Dios que pensando, versículo 44, que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Y escucha bien, acá viene el ejemplo. ¿Qué estaba haciendo entre los doctores de la ley? 2 palabras, oyéndoles, oyendo y preguntando. Oyendo y preguntando. Y vos sabés que yo me quedé pensando, creo que lo habrás pensado vos también, ¿qué tenía que preguntar el Señor Jesús? El más sabio, ¿qué pregunta tenía que hacer? A los doctores de la ley, si la ley la dio Él. La ley, la palabra la dio Él. A los doctores los hizo nacer Él. Los conocía de memoria. ¿Qué tenía que preguntar? Mirá, yo creo que hay muchas cosas que Jesús hizo en la tierra, no porque necesitara hacerlo, sino justamente para darnos ejemplo. Para mí esto lo está haciendo para darnos ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de humildad. Como adolescente, él oía y preguntaba. ¿Te suena? ¿Los adolescentes hacen eso hoy? Creo que hay padres que están pensando, mi hijo, no sé, sabían haciendo todo porque no me pregunta nada. ¿No te pasa? Se encierra en el cuarto y no me pregunta nada. ¿A quién le pregunta? ¿Cómo sabe? Es típico de la adolescencia. Ni oír, ni tener paciencia para oír. Mirá que te quiero contar. Sabés que la guerra de Malvinas, ya Federico ya me tiene que... No, otra vez no quieren escuchar la guerra, no quieren escuchar, ¿viste? Cosas que vos viviste. Pero mirá que esto no es así, es así. No quieren escuchar, parece que saben, parece que nacieron sabiendo. Querido adolescente que estás acá, yo te quiero preguntar, ¿a quién le estás preguntando? ¿De quién estás recibiendo consejo? ¿Quién te está enseñando? ¿TikTok? ¿Los youtubers? Los youtubers te enseñan qué ponerte, cómo hacer, qué contestar, sobre la vida te enseñan. ¿Cómo formar pareja? Te enseñan los youtubers. Ahora están de moda, ¿no? Y ganan más plata que muchos profesionales. ¿Son ellos los que rigen tu vida, los referentes de tu vida? Mirá, Jesús nos enseña humildad. ¿Por qué? Porque sabiéndolo todo, se puso a oír y se puso a preguntar. Y no es que no sabía. Se puso a oír y se puso a preguntar. Y habla de un respeto a los mayores. Habla de un respeto y de escuchar a aquellos que pueden aconsejar. ¿Quién te está aconsejando, querido? Es un adolescente que enseña. Te tienen que aconsejar tus mayores en la fe, tus padres cristianos, tus líderes de ministerio, los pastores de la iglesia, los referentes espirituales, no YouTube, no Camilo, no esta sarta de pavadas. Es Dios que te tiene que aconsejar.
Y hay siervos que Dios ha puesto, y hay hombres y mujeres que Dios ha puesto, que te quieren aconsejar. Y quizás vos digas, pero mi papá no sabe mucho, pero mi papá sí es cristiano, pero vos no sabés. Mirá, lo que yo sí sé, que tienen errores, como los tengo yo, pero sí algo sí sé. Tu papá te ama, tus padres te aman, y por eso quieren aconsejarte lo mejor. Y quizás vos escuches cosas que no te gusten, pero ellos por amor quieren aconsejarte lo mejor. Yo creo que aún los padres no cristianos también, si son verdaderos padres, quieren aconsejar lo mejor. Porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra?, dijo Jesús. No. Le queremos dar buenas cosas a nuestros hijos, porque los amamos. Te quieren aconsejar bien, pero sos vos que tenés que respetarlo y darles paciencia, sentarte a escucharlos y preguntarles. Y no es porque el Señor no supiera hablar. Mirá, el versículo siguiente dice, 47, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Te das cuenta? Él las tenía, las respuestas. Pero esto lo dejó por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Respeto a los mayores, escucho a los mayores, escucho el consejo de mis padres, escucho el consejo de los líderes espirituales, no me mando solo, no me dirige un youtuber, no, voy a buscar consejo en la palabra de Dios, en los que conocen de esto. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Ahí encontramos al hombre más sabio de la tierra. ¿Quién era? A ver, porque por ahí ya están dormidos. ¿Quién era el hombre más sabio de la tierra? ¿Quién? Salomón. Jesús dijo, más que Salomón acá. ¿Ustedes creen que Salomón es el hombre más sabio de la tierra? Bueno, acá está Jesús y es más que Salomón. ¿Te das cuenta qué tenía que preguntar? Pero acá está Salomón aconsejando a su hijo. Y dice el versículo 8, oye lo que no saben hacer los adolescentes, lo que no quieren hacer los adolescentes, porque siempre están apurados, porque la virtualidad, porque el celular, van caminando con el celular. Che, escúchame, y sí, van hablando mirando el celular. No, eso no es respetar al otro. No, eso no es respeto. Pará, bajá el celular y mírame a los ojos. Y hablamos. Si no, no hablamos. No te estás comunicando conmigo, me estás escuchando de rebote, pero estás jugando los jueguitos, estás mirando la noticia, estás mirando la pavada. Te quiero hablar, escúchame. Oye, hijo mío, ¿qué cosa? La instrucción de tu padre. Y no desprecies, ¿qué cosa? La dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye y no desprecies. Oí y no menosprecies. Este viejo que me va a decir, otra vez papá, otra vez con eso. Oye y no desprecies. Oye y no desprecies. Aquí hay una responsabilidad de los padres. Son los padres, querido papá, que tienen que instruir y dirigir. La instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Es nuestra responsabilidad estar presente en la educación de nuestros hijos, con amonestación, dice Pablo, y disciplina del Señor. Pero es responsabilidad de los hijos oír y no despreciar. Y si vos oís y no despreciás el consejo de aquellos que te aman, esto será de corona para tu cabeza y de collar para tu cuello. Honra para tu vida. Amén. Que así sea. Un adolescente que es ejemplo de humildad, pero también es ejemplo de sujeción. Volvemos a nuestro pasaje y terminamos capítulo 2. Y ahora es el versículo, seguimos leyendo, 2:48, cuando le vieron sus padres, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre, acá José, y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo, mirá, estas son las primeras palabras registradas del Señor Jesús en la Biblia, la primera vez que habla. Tenía 12 años. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios, no de José, los negocios de mi padre? Me imagino a Jesús haciendo así, ¿no? Los negocios de mi padre no es José.
Sí, vos y mi padre, María y José me buscaban, pero en los negocios de mi Padre Dios me es necesario estar. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? Yo estoy acá porque estoy en los negocios de mi Padre. Y dice la palabra de Dios, versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. ¿Cuántos años estuvo sujeto a ellos? Desde que nació hasta los 30 años que empezó su ministerio. 18 años después de esto, termina el relato sobre la vida de Jesús. ¿Cómo? Sujeto a sus padres en la tierra. ¿Sabés, adolescente, querido mío, hermanito mío en la fe? No solamente tenés que oír, no menospreciar el consejo de tus padres, oír, escuchar y preguntar, sino que también tenés que sujetarte a ellos. Jesús, siendo el más grande, siendo el más sabio, preguntó, y siendo el más grande, se sujetó. Si alguien no tenía que sujetarse a ningún hombre, era Jesús. Y otra vez, ¿por qué hizo esto? Para ejemplo a nosotros, para ejemplo de cómo tenemos que vivir. El apóstol Pablo va a decir, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. ¿Querés que te vaya bien en la vida? Obedecé en el Señor a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Palabra de Dios, ley del Señor. Gloria a Dios. Porque no nos dejó huérfanos. No nos dejó sin enseñanza el Señor. No nos dejó sin ejemplo. Después de lavar los pies, ¿sabés qué dijo? Ejemplo les he dado. Y ejemplo nos dejó. En un matrimonio que nos enseña la obediencia. En una anciana que nos enseña a congregarnos, a servir, a tener un corazón agradecido y a predicar el Evangelio. Y en un adolescente que nos enseña humildad y sujeción. Ejemplo tenemos. Sigamos entonces sus pisadas. Que Dios bendiga tu vida grandemente por seguir estos ejemplos que Dios nos ha dejado para que llevamos vidas que agraden a Dios. Que así sea. Amén.